Continuamos con el área de matemática, tercer año de secundaria. Docente Héctor Luis Pérez Jerónimo, tema repaso de estadística. Problema número 1. ¿Cuántas de las siguientes variables estadísticas son cualitativas? Entonces vamos a definir las variables estadísticas cualitativas. Variable cualitativa es cuando se representa una cualidad o atributo de la población. Es cuando se presenta una cualidad o atributo de la población. Vamos a tener algunos ejemplos. Estado civil puede ser casado, puede ser divorciado, puede ser viudo o puede ser soltero una persona. Y también vamos a tener otro ejemplo respecto a la profesión. Pueden ser ingeniero, puede ser abogado, puede ser doctor, puede ser un profesor y así sucesivamente. Entonces, con las definiciones ya establecidas, vamos a definir acá. Edad. La edad no vendría a ser una variable estadística cualitativa. Entonces sería acá la nacionalidad. La nacionalidad sería una variable estadística cualitativa. ¿Por qué? Porque puede ser peruano, puede ser chileno, puede ser argentino, colombiano y así sucesivamente. Horas trabajadas. Las horas trabajadas no representan a las variables cualitativas. Acá tenemos a la profesión. A la profesión sí representan a la variable estadística cualitativa. Respecto a la profesión, pueden ser ingeniero, abogado, doctor, teacher, enfermero y así sucesivamente. Años de servicio. El año de servicio no es una variable cualitativa. Entonces, estamos hablando de la respuesta que vendría a ser la letra B. Vamos a la pregunta número 2. ¿Cuántas de las siguientes variables estadísticas son cuantitativas continuas? Para poder definir esto de acá, vamos primero a definir qué es una variable cuantitativa continua. Una variable continua es aquella que puede tomar valores comprendidos entre dos números. A ver acá, estatura. Entonces, la estatura vendría a ser una variable cuantitativa continua. La estatura de una persona. También el peso de una persona sería una variable cuantitativa continua. Número de cursos. El número de cursos no es una variable cuantitativa continua. El número de hijos tampoco es una variable cuantitativa continua. Y el sueldo sí vendría a ser una variable cualitativa continua. Entonces, la respuesta vendría a ser la letra C. Ahí está la respuesta de la pregunta número 2. Ahora vamos a la pregunta número 3. Del siguiente enunciado, se tomó una evaluación a un grupo de alumnos de cuarto año y los resultados obtenidos fueron, están acá, enumerados. A ver, ¿cuántos alumnos fueron? Vamos a mirar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por 2 sería 20 estudiantes. La pregunta 3 me piden determinar el rango. Para poder hallar el rango, lo que debemos de aplicar es la definición. El rango vendría a ser igual al valor máximo menos el valor mínimo.
Miramos el valor máximo, es decir, la cantidad mayor. ¿Quién es la cantidad mayor acá? Vendría a ser ¿quién? 120. Y también miramos ahora al valor mínimo. El valor mínimo vendría a ser el número 70. Y la diferencia vendría a ser 50. Es decir, el rango vendría a ser 50. La respuesta sería la letra C. Pregunta número 4. ¿Es posible, el posible número de intervalos es, nos están preguntando, el posible número de intervalo es, entonces vamos a analizar cuántos intervalos se pueden obtener con esta condición del problema. Entonces lo que vamos a tener acá sería, para poder hallar el número de intervalos sería K es igual a 1 más 3,3 por el logaritmo de ¿quién? Del número. Pero ¿quién es el número? El número es la cantidad total de datos que hay. Acá, ¿cuántos datos en total hay? Hay 20. Ahí está. Entonces sería K es igual a 1 más 3,3 por el logaritmo de 20. Desarrollando eso de ahí vamos a tener el valor de K, vendría a ser 5,2933 puntos suspensivos. Entonces, pueden ser, los valores de K puede ser 4, 5 o puede ser 6. Y también lo vamos a analizar de otra manera. K es igual a la raíz cuadrada del número total de datos que tenemos. El número total de datos que tenemos es 20. Ahí está. La raíz cuadrada vendría a ser ¿quién? 4,4721 puntos suspensivos. Los valores posibles que puede tomar K puede ser 4, 5 o 6. Entonces, ahí está. Lo que ya podemos definir, ¿no? El posible número de intervalos es. Entonces, hay que recordar algo más. En este problemita hay que sacarle provecho. Entonces, ¿quién sería el valor de K? Los posibles valores de K pueden ser 4, 5 y 6. Entonces, tomaremos K igual a 5. ¿Por qué? ¿Por qué se va a tomar a K igual a 5? Porque será divisible por 50. Es decir, el rango vale 50. Entonces, como ya tenemos el rango que vale 50 y también tenemos la cantidad de intervalos que vamos a construir, que vendría a ser 5, entonces podemos hallar la amplitud de la clase. La amplitud de la clase vendría a ser igual al rango sobre el número de intervalos. El rango vale ¿cuánto? 50. El número de intervalos sería 5 y eso vendría a ser 10. Entonces, en este caso, K es igual a 5 porque 50 es divisible por 5. Entonces, ya tenemos la amplitud que vale 10. Entonces, la respuesta vendría a ser ¿qué valores posibles puede tomar K? K puede tomar los valores de 4 o 5. Ahí están los dos valores que puede tomar K. Puede ser 4 o puede ser 5. Ahí está resuelto la pregunta número 4. Vamos a la pregunta número 5. Si consideramos como número de intervalo K igual a 5, ¿cuál será los límites del último intervalo? Entonces vamos a encontrar el último intervalo.
El primer intervalo empezaría, el mínimo valor, ¿cuánto vale? Vale 50. La amplitud, ¿cuánto vale? 10. Entonces sería 70 más 10, 80. Ahora sería 80 más 10, 90. 90 más 10 sería 100. Y 100 más 10 sería 110. Y todavía nos falta, sería 110 a 120. Entonces, la pregunta es, ¿cuál será los límites del último intervalo? Los límites del último intervalo vendría a ser, ¿quién? La letra C, 110 a 120. Eso sería la respuesta de la pregunta número 5. Pregunta número 6. Con la consideración anterior, ¿cuál sería los límites del tercer intervalo? Nos están pidiendo cuál sería los límites del tercer intervalo. Entonces, del tercer intervalo sería ¿quién? 90 y 100. Entonces, vamos ahí. 90 y 100. Es decir, la respuesta sería la letra C. Ahora continuamos con la pregunta. Acá tenemos un enunciado. La distribución de frecuencias mostrada corresponde a los pesos de 60 paquetes registrados en una empresa de encomiendas. Ahí tenemos el cuadro para poder rellenar. Entonces, en el enunciado en este problema nos están hablando, la distribución de frecuencia mostrada corresponde a los pesos de 60 paquetes. Es decir, van a haber 60 paquetes. Si nosotros sumamos 6 más 12 vendría a ser 18. Más 18 vendría a ser ¿cuánto? 36. Y 36 más 6 sería ¿cuánto? 42. Más 3 sería ¿cuánto? 45. Para 60 nos están faltando 15. Ahí está. Esto sería la frecuencia absoluta. Esto vendría a ser, el F mayúscula sería la frecuencia absoluta acumulada o la frecuencia acumulada. La primera frecuencia acumulada vendría a ser igual a la frecuencia absoluta. Si la frecuencia absoluta vale 6, la frecuencia acumulada también sería 6. Para poder encontrar la segunda frecuencia acumulada, solamente vamos a sumar 6 más 12, vendría a ser ¿cuánto? 18. Para poder encontrar la tercera frecuencia acumulada, vamos a sumar, sería 18 más 15, vendría a ser 33. Para poder encontrar la cuarta frecuencia acumulada, lo único que vamos a hacer es sumar 33 más 18 y eso vendría a ser 51. Y para poder encontrar la quinta frecuencia acumulada, lo único que vamos a hacer es sumar 51 más 6, vendría a ser 57. Y para poder encontrar la frecuencia acumulada número 6, lo único que vamos a hacer es sumar 57 más 3, sería ¿cuánto? 60. 60, eso es lo que nos dan en el dato, ¿no? 60 paquetes, ahí está. El H sub I minúscula es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa lo vamos a encontrar dividiendo ¿a quién? Vamos a dividir la frecuencia absoluta
entre el número total. El número total vendría a ser ¿cuánto? 60. Es decir, vamos a dividir 6 entre 60. 6 entre 60 vendría a ser 0,10 para la primera frecuencia relativa. Para la segunda frecuencia relativa también vamos a dividir. Vamos a tomar la frecuencia absoluta número 2, que vendría a ser 12 dividido entre 60, y ese resultado me va a dar 0,20. Para poder encontrar la frecuencia relativa número 3, entonces vamos a tomar a la frecuencia absoluta 3 y lo vamos a dividir entre 60. Sería 15 entre 60, vendría a ser 0,25. Para poder encontrar la frecuencia relativa número 4, lo único que vamos a hacer es trabajar con la frecuencia absoluta 4 dividido entre 60. Sería 18 entre 60. Y eso sería 0,30. Para poder encontrar la frecuencia relativa número 5, lo único que vamos a hacer es dividir 6 entre 60. Y eso vendría a ser 0,10. Y para poder encontrar la sexta frecuencia relativa, lo único que vamos a hacer es dividir 3 entre 60. Y eso vendría a ser 0,05. El H mayúscula sub I es la frecuencia relativa acumulada. Entonces, recordamos, el F sub I sería la frecuencia absoluta, el F sub I mayúscula, la frecuencia acumulada, o también la frecuencia absoluta acumulada. El H sub I minúscula sería la frecuencia relativa y el H mayúscula sería la frecuencia relativa acumulada. Entonces, para poder encontrar la frecuencia relativa acumulada, la primera frecuencia va a ser igual a la frecuencia relativa. ¿Sería cuánto? 0,10. Para poder encontrar el segundo, lo mismo vamos a hacer, sumar 0,10 más 0,20 y eso me va a dar 0,30. Para poder encontrar el tercero sería 0,30 más 0,25. Eso sería 0,55. Y para poder encontrar el cuarto sería 0,55 más 0,30. Eso sería 0,85. Y para poder encontrar el quinto sería 0,85 más 0,10 sería 0,95. Y para poder encontrar el último sería 0,95 más 0,05 y eso vendría a ser 1,00. Entonces ya tenemos ahí la tabla llenada. Ahora lo que vamos a hacer es responder a las preguntas. Pregunta número 7. ¿Cuál es el intervalo con la mayor frecuencia absoluta? El intervalo con la mayor frecuencia absoluta. Entonces, acá están los intervalos. Esto sería el primer intervalo, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Entonces nos están hablando cuál es el intervalo con la mayor frecuencia absoluta. Vamos a la frecuencia absoluta. El F sub I minúscula vendría a ser la frecuencia absoluta. A ver, ¿quién es el número mayor acá? El mayor vendría a ser ¿quién? 18. Entonces, el intervalo vendría a ser ¿quién? Este intervalo. ¿En qué número está? Entonces sería el primero, el segundo, el tercero y el
cuarto, es decir, sería el cuarto intervalo. Ahí está la respuesta. Ahora vamos a responder a la pregunta número 8. Nos piden encontrar la frecuencia absoluta 3 más la frecuencia absoluta 4. A ver, esto sería la primera frecuencia absoluta, la segunda frecuencia absoluta, la tercera frecuencia absoluta, esto es la cuarta frecuencia absoluta, esta es la quinta frecuencia absoluta y esto es la sexta frecuencia absoluta. Entonces, lo que vamos a trabajar acá es la tercera frecuencia absoluta. Primero, segundo, tercero sería 15. Y el cuarto vendría a ser ¿quién? 18. Entonces sería 15 más 18. Entonces, la tercera frecuencia absoluta es el 15 más la cuarta frecuencia absoluta es 18. Y la suma vendría a ser 33. Entonces la respuesta sería la letra B. Vamos a la pregunta número 9. Hallar. Nos están pidiendo hallar acá la frecuencia relativa número 1 más la frecuencia relativa número 4 más la frecuencia relativa acumulada número 2. Entonces vamos a responder a esa pregunta. La frecuencia relativa número 1. La frecuencia relativa número 1 sería 0,10. Ahí está. Más la frecuencia relativa número 4, 1, 2, 3, 4 sería 0,30, ahí está. Más la frecuencia relativa acumulada número 2. Entonces, esto es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. El número 2 sería 0,30. Ahí está. Y la suma de 0,10 más 0,30 más 0,30, eso sería 0,70. Pero el 0,70 es lo mismo que decir 0,7. Es decir, estamos hablando de la respuesta de la letra D. Eso sería la respuesta. Vamos a la pregunta número 10. ¿Cuántos paquetes pesan 700 o más gramos? Nos están pidiendo cuántos paquetes pesan 700 o más gramos. Entonces, de 700 a más, es decir, en este intervalo de 700 a 850, de 850 hasta 1000 y de 1000 a 1050. Es decir, nos están diciendo de 700 o a más gramos. Entonces, estamos hablando de quién sería 18 más 6 más 3. Sería la suma de 18 más 6 más 3 y esa suma vendría a ser ¿cuánto? 27. La respuesta vendría a ser la letra B. Ahí están resuelto las preguntas número 7, 8, 9 y 10 de este problema. Acá tenemos el reto del área de matemática para esta clase de hoy. Y también ahí están las preguntas. Hay 8 preguntas que quedan como reto del área de matemática. Ahí vamos a tener el reto del área de matemática. Acá hay 3 preguntas. Y en la siguiente página hay 5 preguntas más. Y eso sería el reto de esta semana. Entonces, se les pide a todos los jóvenes a seguir trabajando para tener un futuro mejor.